Muy buenos días, mis queridos hermanos. Después de un día de ausencia, acá estoy de nuevo para que juntos podamos reflexionar en la bendita y poderosa palabra de nuestro Dios. Les saluda a su hermana Matista una mañana más, en este día sábado 16 de mayo del año 2026. Dando gracias, por supuesto, a Dios, porque nos concede un día más el regalo de la vida, porque nos da salud. Y digo nos porque estoy agradecida no solo por mí, sino agradecida también por todos ustedes, deseando, por supuesto, muchas bendiciones para la vida de todas las personas que escuchan este contenido. Deseando que el Espíritu Santo nos hable a ustedes y a mí en esta mañana. Y quiero hablar acerca de un personaje que la palabra de Dios lo describe como el adversario de nuestras almas. Y estoy hablando nada más y nada menos que de Satanás, el enemigo máximo de nuestras almas. Aquel que dice la palabra de Dios que anda buscando como león rugiente a quien devorar. Vamos a ir a la palabra del Señor que está en Primera de Pedro 5:8, donde se nos advierte sobre el peligro. En este pasaje se advierte sobre el peligro, en 1 de Pedro 5:8. Mientras que en el versículo de abajo, en 1 de Pedro 5:9, directamente se nos muestra cómo vencerlo. Y dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 5:8 de esta manera: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual dice resistid, escuchemos bien, al cual resistid, firmes en la fe. Y esto está en 1 de Pedro 5:8. Y es que muchas veces escuchamos a las personas decir: yo lo ato y lo desato al diablo y lo vuelvo a atar y lo piso y lo pisoteo y no sé cuántas cosas más. Pero la palabra de Dios, o algunos otros le tienen miedo a Satanás, de repente se encuentran con alguna brujería en el patio o afuera de su vereda y tiemblan de miedo y no saben qué hacer y no quieren pasar por ahí porque tienen miedo, porque están aterrorizados y ya van a ir a buscar al pastor porque honestamente les invade ese temor. Y la palabra de Dios no nos enseña a nosotros en primera instancia a tener miedo, ni a atar ni a desatar. Y algunos me van a decir: sí, pero la Biblia dice que en el cielo... Bueno, eso también lo vamos a hablar en otro versículo, en otro videíto. La palabra de Dios no nos enseña a darle una paliza al diablo de manera física, es que yo lo voy a atar y lo voy a patear y lo voy a... Imagínense que la palabra del Señor dice que el ángel Miguel no se atrevió a proferir palabra en contra de Satanás, sino que dijo: el Señor te reprenda. Porque nuestro adversario, el enemigo, el diablo, no es un adversario pequeño. Por supuesto que él no es como Dios. Recordemos que hasta Martín Lutero dijo: el diablo de Dios, porque hasta el mismo diablo está sometido a nuestro Dios. Hasta él tiene que obedecer a Dios, porque él es una creación. Él no es el creador, Él no es omnipotente, Él no es omnisciente, Él no es omnipresente, Él no puede estar en todas partes al mismo tiempo. Él no está ahí con vos y viendo cómo te ataca y también está acá conmigo y está... No, hay demonios que trabajan para Él, pero no es omnipotente ni sus demonios tampoco, ni omnisciente ni omnipresente. Esas capacidades solamente le pertenecen. Esos atributos solamente son de Dios, de nadie más que de Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de cómo poder enfrentar a Satanás? Porque dice también la palabra del Señor que no ignorando las maquinaciones de Satanás, no ignorando, dice, los planes que Satanás tiene, porque así como Dios dice que tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal, para darnos un fin y la esperanza un fin, dice la palabra de Dios, el fin que nosotros esperamos. Eso es lo que dice, para darnos el fin que nosotros esperamos. También así Satanás tiene planes, pero de mal, para darnos el fin que nosotros no queremos. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Cómo debemos enfrentarlo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para luchar contra este adversario que por supuesto es poderoso? Y sobre todo cuando nos descuidamos.
porque Satanás está esperando que nos descuidemos. Y siempre le echamos la culpa al diablo, y por supuesto que el diablo va a estar ahí presto para atacarte en tus áreas débiles. Pero a veces ni siquiera el mismo diablo es el máximo enemigo de nosotras, las personas, sino que a veces nosotros mismos somos nuestros peores enemigos. La palabra de Dios dice: oren para que no caigan en tentación. No pierdan el enfoque que es el Señor Jesucristo. Obedezcan para que les vaya bien. No contristen al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, para el día de la promesa, como dice Efesios 4:30. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Todo lo contrario a lo que Dios nos manda. Nos descuidamos en la oración. No le obedecemos al Señor. Vamos y hacemos cosas que a Dios le molestan. Ocupamos nuestros tiempos quizás en las redes, en otras cosas, en vez de llenar nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios, porque todo eso aumenta nuestra fe, el escudo, como dice la palabra del Señor. Y ahora vamos al punto, porque si no después no nos alcanza el tiempo para que podamos juntos reflexionar acerca de esta poderosa palabra que traigo hoy para todos nosotros. Dios nos da las armas para poder enfrentar a Satanás. Primero y principal, de Satanás no se huye. Satanás no es un enemigo, no es como pelear con tu vecino o con Sendero Luminoso, que acá en el mundo son un grupo muy peligroso, o con las pandillas que estaban en Honduras. No, esto es mucho peor. Satanás es un enemigo muy poderoso para cuando nosotros nos descuidamos y empezamos a tener falta de comunión con Dios. Satanás se aprovecha de esas situaciones y por supuesto que toma partido y por supuesto que gana terreno porque nos ve que estamos debilitados espiritualmente. Entonces, dice la palabra del Señor, y ahora lo vamos a leer en el libro de Efesios, si quieren ir buscando su Biblia. Efesios 6, del 10 al 11. Dice la palabra de Dios de esta manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis permanecer firmes contra todas las estrategias del diablo. La frase armadura de Dios o armadura espiritual proviene de Efesios 6, del 13 al 17. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el celo o apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Escuchemos bien. Todos los dardos del fuego del maligno, todos, porque son muchos. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:12 indica claramente que el conflicto con Satanás es de índole espiritual. Por lo tanto, no se puede emplear armas tangibles contra él. Por supuesto, tampoco se puede hacer esto contra sus demonios. Y por supuesto no nos ha sido dada una lista con tácticas específicas acerca de cuáles son los ataques que Satanás va a utilizar para contrarrestar nuestra fe, para querer hacernos salir del camino. Pero sin embargo, este pasaje es bastante claro en que si nosotros seguimos todas estas instrucciones y nos mantenemos firmes en nuestra fe, estaremos siempre de pie. Y en Cristo Jesús tendremos victoria. Si no alcanza el tiempo en este video, voy a seguir en el otro, mis hermanos. Por eso la palabra de Dios también nos dice: no es con ejércitos ni con espadas, mas con mi Santo Espíritu. El Señor Jesucristo, cuando fue llevado al desierto, fue tentado por Satanás. ¿Y cómo se defendió el Señor Jesucristo? Con la espada del Espíritu, con la palabra de Dios. Por eso Dios nos da
estas herramientas espirituales para defendernos de sus ataques.